Namaste, friends. Está invitado a practicar el equilibrio de nuestra sexto chakra. Sí, sixth chakra. Today we will practice sixth chakra. También se lalla está ubicado entre nuestros dos ojos, pero debemos tratar de sentirlo en nuestra médula, justo detrás de tus ojos, en la escultura trasera. También se eleva tercer ojo. Sí, su chakra intuitivo es fuerte, puede hacer decisiones y evoluciones precisas y intuitivas sobre su carrera, tu familia y la extensión de otras personas. El mundo, sabes cosas sin saber exactamente cómo las conoce y tiene un sentido claro de dirección y claridad en todo los que hacer. Tienes una imagen vívida de hacia donde se dirige tu vida y él es probable que las personas que lo rodean confíen en usted para obtener orientación. Si su chakra intuitivo es débil o quebrado, tiene la tendencia a sentirse indefenso o perdido cuando se enfrenta a decisiones y juicios. Eres indeciso, no comprometido y desconfiado de las decisiones. Terminas haciendo porque tienes un historial de hacer los incorrectos. Te sientes espiritualmente perdido y tu verdadero propósito no te queda claro. El mundo tiene dolores de cabeza y siente tensión en el área de la frente. Ahora tome una posición cómoda. Así que por favor, prepárate para comenzar la meditación. Empecemos como
siempre quedarse o ejercicio de baile o respiración, puede recitar cualquier nombre o la 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 और simplemente escucha esta música. Empezar ahora. Hazlo por 5 minutos y escucha la música. Sí, música o respiración o la 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 la. La 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 Ahora tome una posición cómoda. Puedes sentarte en el piso o en la silla o como quieras. Solo intenta hacer tu columna
rectra, no la flores, no te estreses, simplemente endejarlo fácilmente. Siente tu médula. La médula es la esquina superior de nuestra columna vertebral. Debemos recordar eso. Sentimos nuestra columna vertebral en todos los chakras de meditación. Sí. Cierra los ojos y comienza a recitar Om. Recitaremos Om. Siente tu médula chakra y
Ahora, ponga ambas palmas delante del ombligo. Las palmas hacia arriba y nueve palmas en dirección opuesta. En movimiento circular, mientras compartes tu energía. Sí, empieza. Estoy compartiendo mis bendición. Estoy compartiendo mi positividad. Estoy compartiendo mi celebración para todo el mundo. Estoy compartiendo mi celebración en todo el universo. Soy allá, ajá, ajá.
todo el mundo es allá. Sí, 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 estoy compartiendo mi amor, mi energía curativa, mi facilidad en el mundo, independientemente de casta, credo, religión, país, género. Estoy compartiendo mis bendiciones. Estoy compartiendo mis positividad. Estoy compartiendo mi celebración para todo el mundo. Estoy compartiendo mi celebración. Sí, sí. Estoy compartiendo mi amor, mi energía curativa, mi felicidad en el mundo, independientemente de casta, credo, religión, país, género. Sí, sí, sí. Siente tus palmas y comparte tu energía. Que mi positividad se está extendiendo en todo el mundo. Sí, sí, estoy compartiendo mi amor, mi energía curativa, mi felicidad en el mundo, independientemente de casta, credo, religión, país, género. Siente tus palmas y comparte tu energía, que mi positividad se está extendiendo en todo el mundo. Estoy compartiendo mi amor. Sí, ahora pon la palma derecha sobre tu frente. Sí,
Palma esquerda hacia el cielo y siento que yo estoy recibiendo la energía y va directamente en mi chakra del frente. Tomando con la mano izquierda y pesando por la palma derecha. Sí, sí, sí. Sí, estoy recibiendo y mi sexto chakra está equilibrado. Todo mi miedo es desapareciendo, se está equilibrando. Mi sexto chakra se es equilibrando. Siente la palma de tu mano en el frente y siente el calor de la sí. Estoy recibiendo y mi sexto chakra está equilibrado. Todo mi miedo es desapareciendo. Se está equilibrando. Mi sexto chakra se está equilibrando. Siente la palma de tu mano en el frente y siente el calor de la estoy recibiendo y mi sexto chakra está equilibrado. Todo mi miedo es desapareciendo, se está equilibrando. Mi sexto chakra se está equilibrando. Sí, 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 sí. Sí, sí, sexto chakra está totalmente equilibrado.
Mi sexto chakra está totalmente equilibrado. Ahora funciona correctamente. Se está bien equilibrado. Mi sexto chakra está equilibrado. Mi sexto chakra está totalmente equilibrado. Ahora funciona correctamente. Se está bien equilibrado. Mi sexto chakra está equilibrado. Sí. My sixth chakra is well balanced. It is now working properly. Mi sixth chakra está totalmente equilibrado. Ahora funciona correctamente. Si está bien equilibrado. Mi sexto chakra está equilibrado. Sí. Ahora estate por favor. Ahora estate por favor. Boca arriba. Ambas manos en los lados. Boca arriba. Con los pies separados. Un pie. Ahora empieza a sentir tu cuerpo. Siente tu cuerpo de pies y cabeza. Mi cara es relajante. Mi cara es relajante. De esa manera relaja tu cuerpo. Por sugerencias, dale sugerencias a tu cuerpo. Me suggest your body to relax. Yes. Mi pecho está relajado. Yes. Mi
pecho está relajado, mi estómago se relaja, mi estómago se relaja, mi ombligo es relajante, mi ombligo es relajante. Mis muslos son relajantes. Mis muslos son relajantes. Mis muslos son relajantes. Mis muslos son relajantes. Mis rodillas se relajan. Mis rodillas se relajan. Mis tobillos son relajantes. Mis tobillos son relajantes. Mis pies se relajan. Mis pies se relajan. Sí, sí, sí. Mi aliento es relajante. Mi aliento es relajante. Siente tus fosas nasales. Sí, siente tus fosas nasales. Mi aliento es relajante. Deja que tu respiración sea más profunda. Sí, sí, sí. Mi aliento es relajante. Mi aliento es relajante. Siento que mi cuerpo está completamente relajado. Siento que mi cuerpo está completamente relajado. Siento que mi cuerpo está completamente relajado. Sí, sí, sí. Mi sexto chakra está equilibrado. Mi sexto chakra está equilibrado. Y do más el late todo miedo.
he ido más allá de todo miedo. Puedo recibir energía positiva directamente. Mi cuerpo está lleno de energía positiva. Mi aura está protegida y bien equilibrada. Puedo recibir energía positiva directamente. Mi cuerpo está lleno de energía positiva. Mi aura está protegida y bien equilibrada. Sí, sí, sí. Sí. Estoy equilibrada. Decir cosas positivas sobre ti. Me estoy desarrollando física, mental, emocional, financiera y socialmente y espiritualmente. Me estoy desarrollando física, mental, emocional, financiera y socialmente y espiritualmente. Mi chakra intuitivo es fuerte. Soy capaz de hacer decisiones y evaluaciones precisas e intuitivas sobre mi carrera, tu familia y las intenciones de otras personas. Tengo un sentido claro de dirección y claridad en todo lo que hago. Tengo una imagen vívida de Jessica donde se dirige mi vida. Tengo claridad de todo en mi vida. Sí.
My this chakra intuito es fuerte. Soy capaz de hacer decisiones y evoluciones precisas e intuitivas sobre mi carrera, tu familia y las intenciones de otras personas. Tengo un sentido claro de dirección y claridad en todo lo que hago. Tengo una imagen vívida de hacia donde se dirige mi vida. Tengo claridad de todo en mi vida. Tengo claridad de todo en mi vida. I have clarity for everything in my life. Yes. 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 Soy capaz de hacer decisiones e evoluciones precisas e intuitivas sobre mi carrera, tu familia y las intenciones de otras personas. Sí. Puedes permanecer en esta posición todo el tiempo que quieras. Solo recuerda eso que vuelve. No forces tu cuerpo. Tomo algunas respiraciones profundas. Activa su cuerpo antes de levantarse. Luego, lado y puedes salir por algunas veces. Luego, frote sus palmas sobre sus hoyos. Gracias, mucho suerte. Te deseo todas las cosas positivas para ti. Namaste. Namaste. Namaste.